Y yo voy a compartir algunas diapos más que preparé, que, bueno, las van a aprovechar mejor aquellos que ya vieron el video y leyeron los trabajos que les sugerimos, pero que si tenemos esto grabado, ustedes después pueden volver también para sacar el mismo jugo que aquellos que ya leyeron. ¿No? Estoy encontrando ahora, acá está, en mi presentación. Supongo que la están viendo, ¿sí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esa es la presentación de ayer. Yo le agregué algunas diapositivas más. A ver, creo que por acá. Bueno, las lecturas básicas. Estas son las nuevas. Son 3 o 4 y me van a dar pie para después para presentar una herramienta, que también voy a hacer una presentación muy superficial de la herramienta y les voy a señalar los materiales para aquellos que quieran profundizar o para que puedan volver si es que en algún momento de la vida profesional necesitan aplicar esto. Porque, como dije hace un ratito, nosotros la relación privilegiada que queremos con la ecología del paisaje es la de la aplicación de los conocimientos que ellos nos proveen. Yo hace poquito me crucé con este trabajo. El título de esta diapositiva está en naranja porque, como pueden ver, es un hipervínculo, así que si hacen clic ahí van a ir es un paper que está en inglés, obviamente. No es muy nuevo, pero sí es, desde mi punto de vista, muy interesante, porque es un paper de los que empiezan a publicarse en la última década. Yo no creo que haya mucha más antigüedad que esto. Son papers donde la comunidad científica se reúne de manera masiva y trabaja sobre todo lo que ya se publicó, algo que se llama el meta-análisis o algo por el estilo. Los médicos fueron los que inventaron esto, pero después se empezó a usar mucho en otros campos científicos. Entonces se juntan científicos que estudian el mismo tema por todo el mundo y hacen un esfuerzo de síntesis de todo lo conocido, particularmente de todo lo publicado, pueden decirlo también, usando una licencia del lenguaje, pero de todo lo conocido, sobre una temática en particular. Entonces este trabajo, sin ser una review, desde el punto de vista de una revisión bibliográfica exhaustiva y nada, es más bien el resultado de una reunión de muchos científicos que se dedican a la ecología del paisaje y a la ecología de la conservación. No hay acá muchos forestales que digamos en el sentido clásico del término, o sea, forestales que se dedican al uso forestal de las tierras. Así que es más bien una reunión de científicos, de ecólogos, como dije hace un ratito, del paisaje y de la conservación. Y en este paper documentan dos productos importantes. Uno es una especie de mapa conceptual o de modelo conceptual. Fíjense que el término que ellos eligen es temas del manejo ecológico de paisajes para la conservación. Y entonces un poco lo que está a la derecha como gráfica, con flechas, vendría a ser lo que nosotros podríamos llamar un mapa conceptual. No es, por supuesto, un mapa definitivo y además ya es un poco viejito, considerando que la publicación es del año 2008, pero tiene la virtud de que este mapa lo produjeron no sé, unos 20, 25 científicos que se reunieron todos de primer nivel mundial, que se dedican a la ecología del paisaje y a la ecología de la conservación. Les reitero, no es la idea de que en esta presentación y que con este tratamiento salgamos expertos en estos temas ni nada. Es un poco para pasar en limpio que aún en el año 2008 este grupo de científicos consideraba que estos temas, que si ustedes los repasan ahora rápidamente, que son 6, los temas son 6 nada más, son los temas que están tratados en los trabajos que les sugerimos para lectura, con un cierto enfoque, y que en aquel momento estos científicos, que son científicos de primer nivel mundial, todavía los consideraban temas abiertos a todos ellos. Y bueno, por mencionar el primero, la clasificación del paisaje,
ustedes saben que hay 3 modelos, y en los trabajos que les dimos para leer, los 3 modelos están abordados en un nivel superficial. Uno es el de parche matriz corredor, el otro es el modelo variegado, y el último es el modelo continuo. Por supuesto, todos derivan del modelo de la teoría de la biogeografía de islas, que es el trabajo pionero para toda la ecología del paisaje, pero las versiones más modernas son estas, y bueno, en este trabajo están repasadas las 3, y bueno, un poco la propuesta de estos autores es que no es definitivo, que incluso para ciertos problemas a estudiar, el modelo continuo es más apropiado, mientras que para otros problemas a estudiar, el modelo más apropiado puede ser aún el de parche matriz corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con el mismo enfoque, el resto de los temas también están tratados, la cantidad de hábitat, el uso de la tierra, el tamaño de los parches, los mosaicos, toda esa terminología que ustedes aprendieron en ecología forestal y que, bueno, en los trabajos que le dimos para leer están repasados. La conectividad, los bordes, la importancia de los disturbios y de la resiliencia como proceso ecológico. Y bueno, las flechas acá un poco señalan relaciones conceptuales, ¿no? Por eso decimos que lo que está, o dije yo hace un ratito, lo que está a la derecha, si bien no es presentado como un mapa conceptual, en el sentido que nosotros le damos a ese término por estos investigadores, tranquilamente puede ser tomado como tal. Así que bueno, este era uno de los productos, aunque estaba repasado brevemente, un poco el punto de vista es que nada de esto se considera, incluso en el primer nivel mundial, como un asunto cerrado desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Y bueno, un poco para proponer algo más práctico, este mismo grupo de investigadores elabora una lista de verificaciones, es una traducción literal del término que ellos proponen, la lista de verificación, acá hay 13, en inglés muchos lo conocerán, pues se llaman las checklists famosas, uno cuando va a resolver un problema tiene que ir poniéndole tildes, a ver, ya hice tal asunto, tú le pongo el tilde, a eso se refieren las listas de verificación, se usan mucho. Pablo, ¿podés ¿Sí? ponerla más grande a la imagen? Yo la tengo al mango. Ah, está el máximo ahí. Ah, bien. Sí. No sé si no se lee o estás en el teléfono. No, estoy en la compu, pero se ve chiquita porque aparecen las otras al costado, ¿viste? No, claro, no es el modo presentación. Ah, pero a ver, voy a compartir otra cosa. Ahí. Ahora sí. Porque no se llegaba a leer la parte del cuadrito. Perfecto. Igual, la presentación ya la actualicé en el aula antes de que empezáramos. Voy a ver si comparto así. Voy a compartir esto, a ver si me va mejor. ¿Qué ven? No sé qué ven. Ahí El tu chat. Me equivoqué. ¿Y ahora? Nada. Todavía nada. Esto es lo que tengo que poner, perdónenme. ¿Ahora? Ahí sí, perfecto. Perfecto. ¿Y se ve relativamente grande? Sí. Sí, bien. Dice Bien. una lista de verificación de cuestiones importantes. Gracias, Rodrigo. Bueno, esa es la designación que estos autores eligen para esto. Como verán, la elección de los términos no es muy, ¿cómo se llama? No es muy pretenciosa. O sea, no dicen principio para la gestión ecológica de los paisajes o cosas por el estilo. Porque la lista de verificación es una noción bastante operacional en el sentido que nosotros le damos al término. Es algo bastante, o que uno concibe para implementar en la práctica. Igualmente, esto no es 100% operacional desde nuestra perspectiva, y yo cuando termine estas 3 diapos voy a presentar otra herramienta que es un poco más operacional. Bueno, las vamos a repasar muy rápidamente, porque después, como le dije hace un ratito, la herramienta que les voy a presentar incluye o incorpora la mayor parte de estas cuestiones importantes a tener en cuenta cuando se va a gestionar un paisaje desde el punto de vista ecológico. Que es algo que los autores se encargan de precisar, porque a este enfoque, eso me olvidé de decirlo,
Lo que le falta es la dimensión social aún. Los autores no lo desconocen, pero por su extracción, por su formación y por su recorrido académico, ellos no se declaran muy competentes para opinar al respecto y simplemente mencionan que es un asunto de la más alta importancia, pero que no está abordado por su trabajo, por el trabajo de ellos. Bueno, la cuestión obvia de establecer objetivos y con estas características es algo que estos autores reportan como algo que usualmente no ocurre cuando se va a hacer la gestión ecológica de los paisajes. Y bueno, como eso no ocurre, rara vez se prevén acciones o actividades para cumplir con los objetivos. Eso es un poco porque en esas disciplinas científicas no hay tradición de planificar. Así que eso para nosotros no es algo más que obvio, pero bueno, por eso ellos lo señalan como la primera cuestión. Nosotros no conseguimos un plan sin objetivo, pues nos parece un sinsentido total, pero bueno, ellos lo observan que en general en los procesos de planificación para la gestión ambiental de los paisajes eso suele faltar o estar poco desarrollado. Después señalan una serie de cuestiones espaciales, de temporales y de cuestiones espaciales, de cuestiones temporales y de enfoques de manejo. Las espaciales, un poco ya en los trabajos que le dimos para leer, están un poco insinuadas, y acá están redactadas en términos normativos, como diciendo, bueno, el que va a hacer gestión del paisaje debe preocuparse por el mosaico entero y no por las piezas, considerar la cantidad y la configuración espacial de los hábitats o usos de la tierra, o usos particulares, porque ustedes ya habrán visto que no es lo mismo hablar de hábitat que de uso de la tierra, y que eso suele ser, o se suele confundir cuando se estudia, o cuando se leen trabajos de ecología del paisaje, confundir que un uso de la tierra es un hábitat de una cierta calidad para algún proceso o para alguna especie de la fauna silvestre o para algún proceso ecológico en particular, es algo que no se traduce automáticamente. Este número del 30% que puse ahí es algo que ya está bastante aceptado en el nivel científico, como una especie de umbral para preocuparse por la configuración espacial. Un poco la idea del 30% sería así. Si el hábitat apropiado para ese proceso ecológico, porque estoy hablando de proceso, el hábitat es un concepto para las especies, pero a veces lo que nos interesa de las especies son procesos ecológicos, como por ejemplo un proceso predador-presa, ¿no? Que es vital para la conservación de una especie amenazada, por ejemplo. Y su relación con el hábitat, y en nuestro caso el hábitat es el bosque manejado, ¿no? El principio práctico del 30%, un poco lo que señala es que la preocupación por la configuración espacial del hábitat o uso particular de la tierra que es de interés, un poco debiera empezar cuando se ha perdido el 70% del hábitat. Si estamos hablando de paisajes en los cuales el hábitat apropiado ocupa más del 30%, bueno, lo que nos señalan estos científicos desde el punto de vista práctico es que la configuración espacial es un asunto secundario. La cantidad ahí es la que juega un papel más relevante. Después hay otro principio, el que sigue, el de las especies, procesos y elementos del paisaje de importancia desproporcionada. Eso lo vamos a ver tratado en la herramienta que voy a presentar a continuación, pero es un poco la idea bajo la cual se puede englobar a las especies en peligro de extinción, a las especies endémicas y endémicas de porciones del territorio muy pequeñas, especies únicas y ese tipo de situaciones, por eso de importancia desproporcionada, porque perderlas es perder demasiado, ¿sí? Esa es un poco la idea de este principio. Bueno, la integración de ambiente acuático y terrestre para nosotros los forestales es absolutamente natural. Incluso en las normas y procedimientos de manejo forestal más arcaicos que ustedes puedan encontrar, siempre hubo una consideración especial, por ejemplo, para los ambientes ribereños que tienen nuestras unidades de manejo forestal y una especie de recomendación de manejo especial para ese tipo de ambientes, ¿no? De protección de los cursos de los ríos y no solamente del agua que fluye por los cursos de los ríos, sino de las márgenes, o sea, de los ambientes ribereños. O sea, en general, en los lugares donde los cursos de agua tienen un papel importante en las unidades de manejo forestal, hay fracciones de la unidad de manejo que se reservan y que no se plantan o que los bosques no se manejan para la producción de madera,
cuando están asociados con los cursos de agua. Y bueno, la otra cuestión que está repasada acá, la clasificación del paisaje y modelo conceptual adecuado a los objetivos, es un poco la enseñanza que nos intentaban transmitir un poco más arriba, de que las clasificaciones y los modelos conceptuales deben ser apropiados al objetivo planteado y que no hay uno que sea universalmente aún todavía apropiado para todos los propósitos que se puedan concebir cuando se va a gestionar los paisajes. Las cuestiones temporales que están repasadas en ese trabajo son estas tres, así que nuestras cuestiones importantes en total son 13. Las cuestiones temporales son, bueno, mantener la capacidad de recuperación de los paisajes, eso es la resiliencia un poco, y la restauración cuando va a ser facilitada o administrada por medio de las acciones de manejo. Eso es algo que debe ser incorporado en los planes, ¿no? Que los paisajes tengan capacidad de recuperarse es algo que debe incorporarse explícitamente como un objetivo del manejo forestal, allí donde eso sea importante. Un principio relevante es manejar para el cambio y no tanto para el equilibrio, y esto tiene que ver con las concepciones más viejas de las escuelas más viejas del manejo forestal, donde el equilibrio se le asignaba un valor extraordinario, un valor importante, incluso, bueno, eso, nuestro modelo del bosque normal es una expresión paradigmática de lo que se consideraba como algo valioso en el pasado, y hoy nosotros sabemos que el equilibrio, incluso los equilibrios naturales, no todos son estables, y perseguir ese tipo de equilibrios no siempre es lo más recomendable. Así que la traducción de eso como principio de manejo es, bueno, manejar para el cambio antes que para el equilibrio. Y después incorporar esta noción de retraso entre evento y consecuencias, porque muchos efectos sobre los procesos ecológicos se producen separados de las causas, separados en el tiempo, ¿no? Y muy separados en el tiempo. Y esto también considerar que se extiende o que aplica, si ustedes quieren, a las acciones de manejo. Muchas veces nosotros tomamos acciones de manejo para producir ciertos efectos, y esos efectos recién se producen una década, o 2 o 3 después de nuestras acciones de manejo. Bueno, eso es algo que debe ser administrado con mucha prudencia, incluso debe ser comunicado con mucha profundidad, porque a veces incluso parece que ciertas acciones no tienen justificación, porque estamos tomando acciones que no producen efectos en el corto plazo. Ya saben que eso no es aceptable para muchos, y entonces, cuando vamos, por ejemplo, a encarar acciones de restauración que toman mucho tiempo en producir resultados, bueno, todos tenemos que estar preparados para aceptar que esos retrasos son naturales y que no pueden ser, en muchos casos, acortados directamente o evitados en absoluto. Y bueno, y las últimas 4 cuestiones importantes que se repasan en este paper son lo que ellos calificaron como enfoques de manejo. Nosotros ya los conocemos, a varios de ellos. El manejo adaptativo, aquel que concibe toda acción de manejo como una cuestión experimental y que entonces debe ser tratada como tal, así que debe prescribirse una hipótesis y concebir a la acción de manejo como un experimento del cual vamos a recoger información para determinar si valida o no nuestras hipótesis. Eso es una de las acepciones del manejo adaptativo. Incluso otras expresiones de eso es que si no tenemos certeza de que nuestras acciones van a producir ciertos efectos, o que los efectos no van a ser o no van a tener la profundidad que nosotros esperamos, tener una variedad de acciones o proponer una variedad de acciones para determinar cuál de todas ellas es la correcta, es algo que también cae bajo la denominación de manejo adaptativo. Bueno, en el caso de manejar especies y ecosistemas, es algo que estamos incorporando nosotros. Para nosotros es natural cuando pensamos en árboles, ¿sí? Porque
muchas veces manejamos las especies de árbol que nos interesan, pero no es este el sentido con el que está puesto acá. Estamos hablando de otras especies que no sean arbóreas o especies arbóreas que no son el objeto de nuestra preocupación primaria cuando hacemos planes de manejo para la producción. Y bueno, y la otra escala que todavía necesita ser desarrollada es el manejo del manejo del ecosistema. Nosotros ya hemos hablado varias veces del manejo ecosistémico y lo hemos presentado incluso como un paradigma relativamente contemporáneo del manejo, o como una operacionalización del manejo sustentable. Bueno, la idea de manejar escalas múltiples bueno, tiene un poco que ver con el reconocimiento de la importancia de la teoría de la jerarquía y la teoría de las escalas en los problemas ecológicos y, por supuesto, en los problemas de manejo y de administración de los recursos naturales. Y el último enfoque que nos proponen es que nosotros incorporemos la planificación, las contingencias. Nosotros tenemos una cierta tendencia a planificar de manera determinista o a no prever que van a ocurrir eventos inesperados o que van a ocurrir no solo eventos catastróficos, sino otros menos catastróficos, pero que también se pueden presentar con menos intensidad y que en general nosotros no las incorporamos a la planificación. Este punto de vista incluso nosotros no hemos tenido oportunidad este año de desarrollarlo, pero es un punto de vista extremadamente importante para un asunto que todavía sigue tallando alto en las preocupaciones de los planes de manejo forestal, cuál es el nivel de cosecha. Es muy sorprendente cuando se incorporan modelos estocásticos o probabilísticos de contingencias. Me refiero a los incendios, me refiero a las inundaciones, me refiero a los volteos masivos por el viento o a los deslizamientos de ladera, que son tratados probabilísticamente porque se presentan con una cierta frecuencia o recurrencia y con una cierta intensidad. ¿Cómo afectan severamente los niveles de cosecha cuando uno los compara con un nivel de cosecha determinado, ignorando que esos eventos se pueden presentar, aunque con muy baja probabilidad, o con recurrencia del orden de los 80 años, 70 años, o el siglo, o a veces más incluso? Tengan en cuenta que no todos los problemas del manejo forestal son como los que nosotros hemos estado tratando, que duran o que pueden ser resueltos dentro de un siglo, porque incluso varias veces hemos presentado que si hiciéramos manejo forestal en Tierra del Fuego tendríamos que pensar en planes que duren más de un siglo para que sean realistas. Bueno, lo último de esta diapo es la cita, y ahí también tienen en amarillo de nuevo un link, un vínculo para descargar el trabajo. Está en inglés, pero hemos hecho un repaso muy somero de lo que dicen estos autores. Y lo último que voy a presentar, ¿tengo tiempo todavía? Sí. Y después ya podríamos conversar sobre algún asunto que les interese a ustedes. Tengo otra presentación que se llama Altos Valores de Conservación. ¿Se ve ahora? Si alguno me confirma. ¿Sí? Bueno. Altos valores de conservación, es algo que hemos escuchado muchas veces, esa expresión así, los valores de conservación o los altos valores de conservación, hemos escuchado esos términos con bueno, en mi caso particular, hasta que no conocí esta herramienta, el uso que yo le daba era un uso más parecido al que, a lo que llamaríamos un uso impreciso o inexacto del término. A partir de esta herramienta que yo les voy a presentar ahora, para nosotros la noción o el concepto de alto valor de conservación puede ser precisado de una manera bueno, más exacta o menos equívoca. Los altos valores de conservación ahí tienen una definición, son 6 desde en esta herramienta. Y como tal fueron desarrollados en el contexto de la certificación forestal, que es lo que refleja la última entrada de esta diapositiva. La noción de alto valor de conservación empezó asociada con el complemento de bosques de alto valor de conservación,
Y el FSC, lo hemos dicho en el pasado y probablemente el jueves digamos algo un poco más, no va a ser mucho lo que digamos este año sobre la certificación forestal, pero el FSC es un sistema de certificación del manejo forestal, es uno de los sistemas pioneros y, bueno, por decirlo una vez más, es también una consecuencia de la Cumbre de la Tierra de Río y del hecho de que no hubo una convención de bosques. Muchos de los que esperaban que de la Cumbre de la Tierra de Río hubiera una convención sobre los bosques del mundo con obligaciones legales para los estados, el hecho de que no se sancionara o no se aprobara una convención sobre los bosques en la Cumbre de Río, y nunca más, por otra parte, porque después nunca más se aprobó, dio origen a múltiples iniciativas. La certificación forestal, para quienes estudian el tema, en general está asociada también con esa frustración de algunas organizaciones, básicamente, que estaban, o que siguen trabajando con preocupaciones ambientales y sociales sobre los ecosistemas forestales del mundo. Bueno, y una consecuencia que tardó unos pocos años en desarrollarse, en el caso del FSC, las primeras certificaciones se hicieron en el año, oficiales y formales, en el año 95. Una de las, y lo vamos a ver dentro de un ratito cómo se ve en la certificación, una de las herramientas que desarrolló el FSC, no en el año 95, sino en el año 99, por primera vez, fue la noción conceptual, al principio, de bosques de alto valor de conservación. Y cuando hablamos de bosques de alto valor de conservación, un poco lo que estamos es pasando en limpio criterios o puntos de vista, en realidad valores, por eso es que hablamos de altos valores ahora, desde los cuales juzgar si una porción concreta del territorio que tiene árboles al principio, después la noción se generalizó a áreas de alto valor de conservación. Entonces los puntos de vista son estos 6 que ahora se llaman categorías de ABC, alto valor de conservación, quiere decir ABC. Y bueno, un poco están repasadas, son, lo que yo quiero es invitarlos a que vean esto como una aplicación de varias de las nociones teóricas que estuvimos repasando y que nos proveyó la ecología del paisaje, junto con otras nociones que la complementan, que es lo que le faltaba, como dijimos hace un rato, al trabajo de Lindenmayer. Lindenmayer es australiano, a propósito, recién no lo mencioné. Que en este caso sí están complementadas, que son aspectos más relacionados con la dimensión social de los bosques o del manejo forestal. Entonces, bueno, los puntos de vista son el punto de vista de las especies, el punto de vista de los ecosistemas, pero en el nivel de paisaje. Así que el ABC1 es el punto de vista de las especies, el ABC2 es el punto de vista de los paisajes, el ABC3 es el punto de vista de hábitat y ecosistema, de los parches sería nuestra jerga, y no del mosaico, porque ese es el ABC2. El ABC4 es el punto de vista de los servicios ecosistémicos, como nosotros los conocemos, agua, suelo, y secuestro de carbono, etcétera, etcétera, o servicios. El punto de vista 5 es la capacidad de satisfacer necesidades humanas de las comunidades, en este caso, porque el énfasis de esta herramienta es en las comunidades locales, básicamente. Y el último ABC es el de los valores culturales. Como les dije, estos se desarrollaron en el contexto del sistema de certificación del FSC, y en todo sistema de certificación, todos los sistemas conocidos funcionan definiendo un estándar o norma de manejo forestal en el cual se especifica el deber ser, es decir, el carácter normativo que debe tener el manejo forestal, y después el sistema se completa con un sistema de verificación de que eso realmente ocurre. Vamos a tratar de presentar eso en la próxima clase, así que acá nos vamos a concentrar en el deber ser, dónde se define el deber ser. Creo que lo mencioné en el pasado, en algunos de los encuentros que tuvimos. El deber ser, en el caso del sistema de certificación del FSC, también usa la estructura de principios, criterios e indicadores, ¿sí? Así como la conocimos, así como la presentó Juan,
en el FDC el deber ser del manejo forestal, el manejo forestal de calidad, de buena calidad, esa es un poco la fórmula que propone. Está especificado en un documento que está escrito para ser aplicado en cualquier bosque del mundo y para cualquier unidad de manejo forestal, o sea, para todo tipo de unidad de manejo forestal, desde las unidades de manejo forestal que caracterizan, por ejemplo, a los emprendimientos celulósicos papeleros del cono sur de Sudamérica, que son intensos, que plantan y que usan muchos subsidios energéticos, me refiero, desde el punto de vista ecológico, hasta unidades de manejo forestal comunitarias donde nunca se corta madera y lo que como mucho se aprovecha es un recurso forestal, no maderero. Está redactado con ese espíritu, lo cual hace que no sea una herramienta muy aplicable. Entonces el documento se llama Los Principios y Criterios y es como una especie de tabla de los 10 mandamientos, porque los principios son 10. Y en este caso estamos repasando la redacción del principio 9, es la redacción vigente en este momento, bueno, que establece una especie de mandamiento para el manejo forestal en relación con los altos valores de conservación. Entonces, el mandato, la organización es quién es el responsable de hacer el manejo forestal. El mandato es que la organización responsable del manejo forestal debe mantener y o mejorar los altos valores de conservación de su unidad de manejo forestal, a través del enfoque precautorio. ¿Sí? Por eso están en negritas los términos clave acá, porque además, en el contexto del FDC, todos estos términos en negrita están definidos aparte. Así que la idea es que el sistema de certificación debe cultivar la objetividad. Ya sabemos que eso es una pretensión exagerada, pero casi todos estos términos están definidos de una manera mucho más precisa que la que estamos presentando acá, porque los altos valores de conservación, después lo voy a mostrar, están definidos con más precisión que lo que acabo de mostrar acá, el punto de vista. Esto es una especie de síntesis, pero el alto valor de conservación 1, 2, 3, 4, 5 y 6 están definidos con más detalle, con más precisión. Así que también están definidos qué es una organización, qué es una unidad de manejo, qué es el enfoque precautorio. Dentro de un ratito también voy a presentar la definición específica del enfoque precautorio. Entonces, en este principio no solo se establece, porque el principio sería lo que está acá con una entrada anaranjada, la organización deberá mantener. Ese es el principio. A propósito, fíjense que está redactado en términos imperativos, ¿sí? Se usa el modo verbal imperativo, deberá mantener en futuro. Así que es una obligación para las unidades de manejo forestal certificadas. Esa es la idea de este estilo de redacción. Y después hay 4 criterios, usando la definición de criterio que nosotros, que Juan presentó y que nosotros en general usamos, que es una particularización del principio para permitir afirmar con más detalle si el principio se cumple o no se cumple. Acá hay 4 criterios que detallan un poco mejor la forma de evaluar el cumplimiento de este principio, que es que el manejo forestal debe mantener o mejorar los altos valores de conservación. Cuando lo estudien o cuando lo repasen con más tranquilidad que ahora van a ver que, bueno, además del enfoque precautorio como una especie de paradigma para abordar estos problemas, acá el modelo es que hay que identificar los altos valores de conservación, lo cual es un problema en sí mismo. Identificar los altos valores de conservación es un problema en sí mismo. Y después, el modelo se completa con un manejo de esos altos valores, no, sino el manejo de la unidad para mantener y conservar y mejorar esos altos valores identificados. Así que el manejo debe tener como objetivos mantener y o mejorar a esos valores identificados. Por eso es un planteo bastante lógico el que propone este desarrollo, y el monitoreo, ¿no? Para poder afirmar en el enfoque adaptativo y esto que presentamos, que el monitoreo es la única herramienta que a nosotros nos permite
afirmar que nuestras acciones de manejo cumplen con los objetivos. Así que el modelo implícito acá es identificar, manejar y gestionar. Un poco, identificar los altos valores, manejarlos y monitorear. Es el modelo que se propone para cumplir con este principio. Y el otro concepto importante que está señalado ya en el criterio 1 son las nociones de escala, intensidad y riesgo, porque tanto la identificación como el manejo, como el monitoreo, deben ser adecuados, acá dice proporcional, a la escala del manejo forestal, a la intensidad del manejo forestal y al riesgo de las actividades forestales. Hay definiciones más precisas, pero así vagamente podemos afirmar esto. No es lo mismo identificar, manejar y monitorear un alto valor de conservación en una unidad de manejo forestal de 50 hectáreas que en una unidad de manejo forestal como la de Arauco, ¿sí? Que es 250.000 de hectáreas. Eso es un poco la escala espacial. Y usando el mismo ejemplo, probablemente la intensidad en ambas unidades de manejo forestal, o para poner algo más contrastante, la intensidad de una unidad de manejo forestal como la de Arauco, amerita una identificación, manejo y monitoreo más preocupado que una unidad de manejo forestal donde solamente se cosechan productos forestales no madereros y con baja frecuencia, ¿sí? Y bueno, y usando los mismos ejemplos, una de esas dos es más riesgosa y la otra es mucho menos riesgosa. Entonces, un poco la idea de este esquema es que tanto la identificación como el manejo y el monitoreo deben ser adecuados a la escala, la intensidad y el riesgo del manejo forestal. Acá está repasada, porque en la definición del principio creo que hay un uso de la palabra significativo, o aparece con mucha frecuencia en toda esta herramienta, la noción de significatividad, ¿sí? Entonces acá hay, esto está seleccionado nada más que para que vean que la herramienta es lo suficientemente completa como para que varias de las cuestiones que a priori pueden parecer ambiguas o equívocas, tengan algún aporte o ayuda para reducir esa ambigüedad o ese grado de equívoco. ¿Qué quiere decir significativo cuando uno va a hacer manejo sobre algo que que va a definir que va a calificar como de alto valor? Bueno, ahí hay tres criterios, tres formas principales para reconocer el carácter significativo. Y ven que son bastante prácticas, porque, por ejemplo, para designar, clasificar el estatus de conservación, acá se ofrece como referencia el trabajo de UICN o BirdLife International, que son organizaciones. UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y BirdLife International es la Organización Internacional de Aves Argentinas que Juan les mencionó cuando les contaba el ejemplo de deforestación en las dunas, que ellos señalaron que el proyecto afectaba a los hábitats de una especie muy importante. Bueno, esta es una forma de calificar que alguna especie es significativa. UICN hace, por ejemplo, tiene como parte de su trabajo el desarrollo y el mantenimiento, ¿no?, de una clasificación para idealmente todas las especies de la flora y de la fauna en alguna categoría que refleje sus riesgos de extinción. Si alguna vez han visto una entrada en la Wikipedia y si no después lo podemos ver, en la que se describe una especie, van a ver que a la derecha siempre hay una ficha para la especie, y la ficha suele incluir su clasificación en el sistema de UICN, que dice si la especie está en peligro crítico de extinción, si está, creo que dice, poco amenazada, o que no está directamente en peligro. Dice, bueno, tiene un sistema desarrollado, entonces esa es una referencia que nosotros tenemos que usar. Imagínense que nosotros estamos haciendo un plan de manejo para una unidad
en la cual usa como hábitat en una especie que está en peligro de extinción, bueno, esta es una forma de explicitar que nosotros tenemos que prever especialmente el manejo forestal para tener en cuenta eso como un aspecto relevante. La designación de áreas protegidas es otro criterio para calificar a un área como significativa, ¿sí? Entonces, si una autoridad nacional provincial designó un área como protegida en alguna categoría de conservación, eso es evidencia suficiente para nosotros de que es significativo el ecosistema que ahí se está intentando conservar, ¿sí? Bueno, estas son un poco la idea era ver cómo funciona la herramienta y hay bastante más para trabajar. En este caso, la herramienta o la noción de significatividad es para 3 de los altos valores de conservación, el 1, el 2 y el 6. El 1 era el de especies, el 2, voy a volver acá, era el de paisajes y el 6 era el de valores culturales. Así que acá hay un poco alguna herramienta para precisar un poco mejor cómo aplicarla. Acá les dejo, no lo vamos a analizar en profundidad, porque les dije que el enfoque era superficial necesariamente. Les dejo sembrada la inquietud de que el famoso principio precautorio es un principio difícil de abordar desde el punto de vista conceptual, que es un principio que no estaría mal calificar como controversial o polémico, y que, bueno, es otro de los productos de la Cumbre de la Tierra en Río. Probablemente existía con anterioridad a la Cumbre de la Tierra, pero como lo ven en la primera entrada de esta diapositiva, es el principio 15 de la Declaración de Río. La traducción ahí tiene una aclaración porque approach es enfoque, y como en general en castellano decimos criterio de precaución, más que enfoque de precaución, pero bueno, se pueden usar en términos intercambiables. La pretensión que yo tenía era que ustedes vieran que hay en estas 3 definiciones del enfoque o principio de precaución, hay sutilezas que hacen relativamente relevante cuál de las definiciones se adopta, y un poco también para que vean que adoptar una definición no resuelve los problemas, generalmente. Es algo que a muchos les puede parecer todavía ¿cómo es? Un mecanismo para resolver controversias. Bueno, adoptemos una definición y ya está, se terminan las controversias. Eso no funciona, en general no es así, porque si se toma el trabajo de estudiar estas 3 definiciones van a ver que no son 100% compatibles, o sea, no dicen exactamente lo mismo. Y esa es la razón por la cual, aun cuando haya una controversia que esté establecida en una corte, por ejemplo, en el sistema judicial, lo que priman son las interpretaciones de quienes tienen autoridad para hacerlas. Entonces, el enfoque precautorio en la certificación forestal, la interpretación de lo que está definido como enfoque precautorio, que es la última entrada, el FCC tiene su propia declaración del enfoque precautorio, y que no es literalmente la del principio 15 de la declaración de Río. La interpretación está a cargo de las autoridades del sistema de certificación, que las hay. Vamos a ver si las podemos estudiar en la próxima clase. En el caso de la entrada del medio, que es la definición legal en Argentina del principio precautorio, la pasada mencionamos que la Ley General del Ambiente era una ley muy buena, extraordinariamente buena, desde el punto de vista conceptual. Tiene unos 10 o 11 principios. Uno de los principios es el principio precautorio, y la definición ahora es literal de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir el principio precautorio en el sistema jurídico argentino? Particularmente, por ejemplo, cuando se habla del principio precautorio en el contexto de la ley de 26331 de presupuesto mínimo para la protección de los bosques nativos, es esta la definición, y la autoridad de interpretación en última instancia es el sistema judicial argentino, ¿sí? Y van a ver que
bueno, no es 100%, como dije hace un ratito, compatible con las otras dos definiciones. Así que en general las definiciones van acompañadas también con una autoridad para elucidar controversias de interpretación, que las hay y que las habrá todo el tiempo, porque estos asuntos no son materia de una ley exacta, en el sentido que nosotros podemos comprender con nuestra formación científica. Lo último que les dejo, porque creo que sí es lo último, sí, no hay más, es para que tengan en cuenta, esto es nada más, hace un tiempo me crucé con un trabajo de es un filósofo, Peterson, que critica al principio precautorio, pero su crítica está fundada, bueno, es un filósofo, así que sus argumentos son filosóficos, personalmente opino que son atendibles, sobre todo cuando se lo contextualiza adecuadamente, porque fíjense el nombre del trabajo que él eligió para hacer su crítica, dice que el principio precautorio no debería usarse como base para tomar decisiones. Y ahí están los argumentos, no vamos a estudiarlos en profundidad en este momento, pero uno de los más importantes tiene que ver con algo que está muy en discusión en este momento. Fíjense la entrada, la penúltima entrada, porque tiene relación con la contradicción en el razonamiento que se produce en general cuando se trata de rechazar hipótesis falsas o adoptar hipótesis verdaderas, y que es preferible para los científicos. Y ahí un poco lo que él recoge como una crítica es que muchos conciben al principio precautorio cuando lo consideran para tomar decisiones, y eso puede en general conducirnos a aceptar hipótesis falsas, y eso se sabe que un científico riguroso prefiere no descubrir verdades adicionales, o lo que ahora se discute en el contexto de las pruebas para determinar si las vacunas para el COVID-19 van a ser efectivas o no, como es también los falsos positivos y los falsos negativos, algo que está bastante en discusión. Es un poco para que vean que hay una relación entre el principio precautorio y eso, porque eso incluso ha sido debatido en el contexto de lo que se consideran pruebas éticas para determinar si las drogas son apropiadas o no. Esos mismos principios pueden ser usados para la gestión de los recursos naturales, tal cual lo estamos viendo, porque casi todo el mundo acepta que hay que usar el principio de precaución como un enfoque para la gestión de los recursos naturales. Bien, esto es lo que había preparado para compartir con ustedes, y podemos ya conversar sobre algo que les interese a ustedes en particular. Y a mí, perdón, a mí me hizo enojar Peterson. Me enojé con Peterson. Porque bueno, en Argentina es ley. Así que Peterson, que vaya a su país, no sé de qué país será. Pero acá es ley, ¿o no? Porque, sí, bueno, y en la certificación también es ley, porque cuando se hace certificación hay un sistema judicial dentro de la certificación. claro. Pero yo lo que digo es, y en realidad él nos llama la atención sobre eso cuando se lo usa para tomar decisiones. No dice que no sirve para nada, no dice, eso no es lo que él dice, por eso vamos a ser honestos con él también, porque sobre todo honesto intelectualmente. El enfoque precautorio sirve para muchas otras cosas, y sirve sobre todo para alimentar las discusiones éticas. Pero lo que nosotros, sobre todo lo que yo les propongo, es que vean que, ahí encontré, terminar la compartida, así los puedo ver. Es que acá en Argentina es ley, por supuesto, y si el enfoque de precaución se usa, por ejemplo, en el contexto del sistema del FDC, de certificación forestal del FDC, ahí también hay una autoridad. Lo que digo es que cuando hay controversias con
respecto a qué implica el enfoque de precaución en una situación concreta, en principio que nosotros tenemos que estar preparados para aceptar que no hay verdades consagradas en esas discusiones. Primero que nada, y eso entiendo que no, que es algo que podemos aceptar todos, que no hay verdades consagradas en eso. Y lo segundo es que, dependiendo del contexto, en general vamos a poder nosotros identificar una autoridad para resolver las controversias. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque cuando yo voy a la justicia, si pierdo no voy a estar de acuerdo con lo que se resolvió. Pero, bueno, es el mecanismo que tenemos para resolver las controversias, ¿no? Depositamos confianza en una autoridad para determinar quién tiene razón cuando hay una controversia. En este caso estamos hablando de cómo se debe aplicar el principio de precaución. Claro, nosotros cuando hicimos la matriz de impacto ambiental, que usaban glifosato, nosotros dijimos, bueno, nos basamos en el principio precautorio. Y bueno, y acá Thompson dice, ¿no? Cuando se evalúa el riesgo de una nueva sustancia, las consecuencias de creer erróneamente que es peligrosa, rara vez son desastrosas. Sí es subjetivo, porque a lo mejor para él no es desastroso y para otro grupo sí. Entonces, ¿eso se resolvería en la justicia? O sea, debería existir una denuncia y ya se tendría que ir a... En principio sí, porque lo primero que tenés que empezar a considerar es que el uso del glifosato es legal en Argentina. Y entonces, a priori, el que lo usa no está infringiendo, a priori, el que lo usa no está infringiendo ninguna ley, y si no infringe ninguna ley, en particular no infringe la Ley General del Ambiente. Pero es legal porque no es ilegal, digamos. Es legal hasta que salga una ley que diga, bueno, se prohíbe, no, porque digo, en otros países ya se prohibió, en países de Europa hay leyes que lo prohíben. En realidad en Argentina no hay una ley que lo avale, pero no hay una ley que lo prohíba, por eso se usa, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es otro principio jurídico. Todo lo que no está en la Constitución, además, ¿no? Todo lo que no está explícitamente prohibido está tácitamente permitido. Claro. Ese principio que está en nuestra Constitución, la verdad que los convencionales constituyentes y los cráneos que lo diseñaron no estaban pensando en el glifosato ni en la contaminación ambiental. Estaban pensando en los derechos individuales. ¿Sí? Repasemos la definición. Todo lo que no está explícitamente prohibido está tácitamente permitido. Eso es lo que ampara, por ejemplo, a que no sea un delito, según muchos interpretan, fumar marihuana. Pero en muchas jurisdicciones, en muchos sistemas legales, eso está explícitamente prohibido. Pero si fuera el caso de que no está explícitamente prohibido, entonces el principio constitucional dice que está tácitamente permitido. Entonces, si yo fumo marihuana, no estoy infringiendo ninguna ley de consumo de narcóticos, ¿no? Que es algo que la inmensa mayoría de la sociedad considera como grave, además. No solamente ilegal, sino gravemente ilegal. Hay ejemplos menos extremos que eso. Yo vengo del norte, yo nací en Jujuy, y en Jujuy, cuando yo era chico, yo vine a estudiar en La Plata, así que pasé mi adolescencia en Jujuy, estaba explícitamente prohibido coquear. No sé si saben lo que es coquear, pero coquear es consumir hojas de coca, que es la planta de la cual después se procesa por vía química en la cocaína. Y estaba prohibido coquear. Y cuando éramos chicos, cuando yo era chico, ya se sabía que coquear no producía efectos narcóticos, no producía daños a la salud, no había ninguna razón, pero estaba prohibido. Probablemente por una doble combinación de falta de respeto para una práctica ancestral, para quienes originariamente poblaban esas tierras, y no para los descendientes de europeos, ¿sí? Cuando yo era chico todavía no estaba generalizado en todas las clases sociales en Jujuy la práctica del coqueo, todavía no ocurría y quedaba todavía en la sociedad, sobre todo en quienes
no, como es, eran descendientes de inmigrantes europeos, quedaba como un cierto desprecio a la práctica del coqueo y por supuesto a quienes coqueaban, que eran aborígenes o descendientes de comunidades aborígenes en Jujuy. Y una combinación de eso con el otro asunto, que es un precursor de una droga que sí se sabe que produce daños en la salud y que produce muchas muertes, y que es un problema social en muchos lugares del mundo, más allá de cómo se lo enfoque cuando se lo enfoca como problema social. Eso estaba prohibido, aun cuando era una práctica consuetudinaria y que, bueno, si uno va ahora, ve que puede percibirlo, que eso ya ha sido aceptado. La práctica de coquear en Jujuy y en Salta también, ya no es una cuestión que distingue a las clases sociales, para nada. Ya coquea todo el mundo coquea. Es más, tengo un compañero, un compañero de facultad que trabaja acá en La Plata, que viaja por todo el país y que siempre tiene coca para coquear acá en La Plata, porque él adoptó la costumbre. Y no tiene nada que ver con Jujuy, excepto que fue a trabajar allá, o va a trabajar frecuentemente. Eso ahora es legal, coquear en Jujuy. Lo que pasa es que combate los síntomas de apunamiento. A mí me pasó cuando fui al norte y llegamos a Tilcara y claro, me había reapunado y me recomendaron enseguida un té de coca, no me hizo nada, sí. Y el segundo paso era el acullico, ¿no? De las hojas de coca. Está bien, eso es así, pero no es, la verdad que la gente de ahí no lo consume para evitar el apunamiento, porque está adaptada a la puna. Claro, ellos no lo consumen por eso, lo consumen por otra razón. Es una práctica cultural, ¿no? Es una práctica cultural. Y por añadidura, que no lo dije hace un ratito, lo que se sabe hace 1.000 millones de años es que coquear no produce adicción, que es parte del problema de las drogas en las sociedades contemporáneas. No produce ninguna adicción. Bueno, eso, entonces cuando yo era chico y vivía en Jujuy, alguien iba preso por coquear. Eso se terminó, ahora ya nadie va preso por coquear porque coqueaban todo. Y era siempre me acuerdo que había un juez de la Suprema Corte de Jujuy, era un confeso coqueador, aún en los tiempos que estaba prohibido. Pero bueno, él se aprovechaba de que era un personaje socialmente importante y coqueaba aún cuando estaba prohibido. Y él no tenía problemas. Pero había gente que sí tenía problemas por coquear. Bueno, eso un poco para decir que cuando algo está prohibido o tácitamente permitido, qué sé yo, es un poco de cómo funcionan los sistemas jurídicos. Eso es, que algo esté prohibido también amerita a controversia, y el caso del glifosato es un caso. Porque en la medida que no se desafíe el uso del glifosato en la justicia, digamos, en principio es legal y nadie está violando una ley. Entonces, los juicios que se hacen, que ya hay juicios, incluso hay algunos juicios en los cuales se ha prohibido, o sea, la parte que estaba reclamando que no se use más, ganó finalmente el juicio. Se necesitan ese tipo de interpretaciones porque un poco la interpretación ahora va diciendo que usar el glifosato en ciertas condiciones o en ciertos ambientes o de determinada manera ya no es legal. Ya no es legal. Y bueno, lo que se necesita es eso. En algún momento probablemente haya una ley que prohíba el uso en ciertas condiciones. Bueno, de hecho ya hay algunas leyes. Está regulado por el SENASA. Todo eso está reglamentado, o sea, es parte de los marbetes, o sea, nadie puede aplicar en zonas o en condiciones que... O sea, eso está, o sea, el SENASA, hay una parte, o sea, de personas que están todo el tiempo ensayando y abriendo la posibilidad de meter más agrotóxicos al mercado y por regulación. Y el glifosato hoy, qué sé yo, es como... Podríamos estar cuestionando otras cosas que además son peores y que vienen del uso intensivo y que terminan siendo obsoletos estos productos y se generan otros peores, o como la apertura, no sé, de nuevos eventos transgénicos que hace que tengamos, o sea,
o sea, un paquete tecnológico más importante a cuestionar. No sé, es como... Todo eso Sí, está sí. regulado ya. Sí, yo no digo no esté regulado. Lo que digo es que no hay una prohibición genérica, que diga, si usa glifosato está prohibido. Como sí la hay para otros agroquímicos, ¿no? ¿Cómo se llama, Juan, el que se usaba para esterilizar los almácigos en los viveros? Que está El prohibido, que era bromuro. un gas. Bromuro de metilo. Ahí está, el bromuro de metilo. El Pero eso bromuro de metilo ya, está prohibido. Lo que pasa es que después también hubo un montón de años, no sé si terminó, creo, como no soy experto, no lo conozco, pero había un uso permitido que se suponía que era una especie de uso permitido transicional hasta que la prohibición total entrara en vigencia. Pero hay otros que están prohibidos, digamos. Igual se siguen usando y eso fue parte de Correcto. que quedó un stock, entonces se podía vender ese stock, pero se sigue produciendo. Está. Y Pero hay no es lo productores que se siguen... mismo que esté prohibido a que no esté prohibido, porque si está prohibido y alguien lo usa, está infringiendo una ley y puede tener Claro, yo creo que es parte eso, hay que puede tener cuestionar consecuencias la penales. regulación, cómo se regulan aquellas prohibiciones, porque más allá de que en los marbetos, las recetas, haya un espacio para aplicarlo, una condición determinada, una cantidad o dosis determinada, en los territorios, por la falta de información o por diversos factores que, nada, no tengo muy en claro, se siguen usando. Entonces hay como, qué sé yo, para mí eso es importante cuestionar más que si se prohíbe o no, porque, o sea, las personas o los productores hacen lo que quieren también, o lo que tienen a su Sí, alcance. Y eso sí, me parece que tenemos tantas leyes que están re piolas, que regulan muchísimas cosas y que, nada, apuestan a transformar la realidad, que hoy en día no bajan al territorio como debería, ¿no? Como, sé, vamos a hablar de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, ¿no? Y lo que pasa en el territorio es otra cosa. sí, sí, sí. Yo digo Sí. para plantear algo más que las prohibiciones o no prohibiciones, ¿no? Como este tema de control, es muy importante también discutirlo. Sí, bueno, es un mal endémico de los países subdesarrollados, no es algo de Argentina nada más, un mal endémico de los países subdesarrollados tener lo que se llama el cumplimiento legal, el desempeño de los sistemas en los países subdesarrollados para el cumplimiento legal es muy pobre. Porque, bueno, en muchos lugares del mundo no es que faltan regulaciones o legislaciones, sino lo que falta es el ejercicio del poder de policía o el control u otro tipo de cosas. De todas formas, tengo entendido, sin ser experto tampoco, que en el caso del glifosato, aun cuando se usara el glifosato, como está recomendado técnicamente en los marbetes y como acepta el SENASA, a mí me parece que no está suficientemente abordado el efecto acumulativo de usar el glifosato como se está usando en Argentina, donde se usa todos los años en millones de hectáreas, bastante concentradas en el territorio, ¿cómo es? Sin interrupciones, por eso digo, todos los años y en millones de hectáreas, o sea, como que los efectos acumulativos yo no sé si están suficientemente abordados. Con lo cual quiero decir que si aún cuando se usara, como técnicamente está autorizado por las normativas, todavía la normativa no ha previsto bien las consecuencias del efecto acumulativo. Incluso tengo entendido que somos campeones mundiales en la cantidad de litros de glifosato que consumimos como país en el mundo. Sí, una cosa, además el hecho de que no esté prohibido, ¿no? Sino que está permitido en determinadas condiciones, lleva a que dependa de las jurisdicciones, ¿no? Una decisión de hasta dónde poder fumigar o hasta dónde poder aplicarlo en relación a la presencia o de viviendas o de urbanizaciones. Y eso va fluctuando de acuerdo a las administraciones, va cambiando, que se va extendiendo, se va achicando digamos, el distanciamiento que tiene permitido la aplicación del herbicida. Después otra cosa es que no,
digamos, no por nada el glifosato, por su nivel de utilización y lo que implica en el modelo productivo, sea algo en discusión y que, digamos, controversia y que se sigue a pesar de que ya incluso se ha superado, yo creo, la etapa de el principio precautorio, de que no se conozca o se sospeche de que pueda ser dañino, igual hay que digamos, tener esa precaución, porque hubo trabajos de un investigador que estuvo mucho peleando por este tema, que se llamaba, pues murió, Andrés Carrasco, un investigador de CONICET, que él trabajó, creo que era médico bioquímico, bueno, trabajó mucho en en el efecto del glifosato Salud. en la salud, pero creo que se llama teratogénesis de la muerte de los embriones, y que demostró que tenía un efecto negativo, científicamente lo demostró, pero sin embargo eso no fue suficiente. Y lo echaron del CONICET. De hecho, su actividad lo llevó a que fuera perseguido en varias situaciones, en varios lugares. De hecho, en el CONICET siempre fue perseguido o criticado. Aún habiendo esas demostraciones, sigue siendo, digamos, controversial y se sigue aplicando, pero hay fuertes presiones para poder seguir utilizándolo. Pero el hecho ese de que no esté prohibido permite estas interpretaciones y fluctuaciones de acuerdo a los lugares donde se pueda aplicar o no se pueda aplicar. Sí, yo creo que hay algo importante que me parece también está re bueno destacar, que muchas de estas presiones en torno a la prohibición o la limitación se dan a nivel bastante local, en los municipios, con ordenanzas o sea, de grupos locales que se pueden organizar y que intervienen en los municipios para, no sé, generar franjas de no fumigación o distanciamientos, como que es muy local ahí la presión también que hay, más allá de esta conciencia colectiva, ¿no? Como que, no sé, yo veo las experiencias que tiene la red de municipios que fomentan la agroecología, el RENAMA, y siempre se habla de esto, que al fin y al cabo como que la presión organizada y más local son las que terminan como, bueno, discutiendo y llevando medidas o logros, o pueden conseguir logros para poner en jaque esta discusión de prohibiciones o no, porque como que más allá de las leyes pasa cualquier cosa en los territorios. No es que quiera cambiar el tema, pero me olvidé de mencionarles que en el aula virtual, además de la presentación que usé recién de los altos valores de conservación, les puse el vínculo para dos documentos que como se han concebido como herramientas para aplicar estas ideas de una manera más operativa, más operacional. Son dos los documentos. El primero, están los dos en el aula virtual junto con la presentación. Así que cuando entren no les va a costar mucho encontrar la presentación de altos valores de conservación. El primer documento es un documento que, primero, está en castellano, bueno, es muy bueno para nosotros, y es un documento exclusivamente para ayudarnos en la etapa de la identificación de los altos valores de conservación. ¿Sí? Identificar los altos valores de conservación. Así que es una guía para identificar altos valores de conservación. Está en castellano, hay ejemplos, está lleno de fotos, gráficos, no es un texto científico, es como mucho un texto técnico, ¿sí? para aplicar, bien operacional. El segundo documento no tiene traducción al castellano, y es un documento para el manejo y monitoreo de los altos valores de conservación. Ese está en inglés. Los dos documentos están elaborados por la misma gente, porque hay una red internacional que
que promueve el uso y la adopción de esta herramienta de los altos valores, de la identificación, manejo y monitoreo de los altos valores de conservación, en distintos contextos, y bueno, provee, además de promover el uso, proveer herramientas para su implementación y aplicación. Entonces, repasando, en la página les puse el vínculo para descargar 2 documentos. El primero es para identificar alto valor de conservación y el segundo documento es para manejo y monitoreo de los altos valores de conservación. El primero en castellano, el segundo en inglés. Casi me olvido de mencionarlo. Yo hay una cosita que no entendí del primer texto, y era consultarte si... ¿Cómo incluyen esta perspectiva de lo que una especie ve el paisaje? O sea, hace relación a esto que vos planteabas en el video del escarabajo. Y claro, o sea, ¿es porque, así en términos espaciales y temporales? Exactamente, tiene que ver las dos cosas, porque se suele, es un poco, porque en algunos textos se suele usar la palabra paisaje, aún en texto específico, como en ecología del paisaje, a veces se suele usar la palabra paisaje como un sinónimo de escala amplia, ¿no? Entonces decimos, y en eso la verdad que nosotros somos, participamos del contrabando de conceptos con el mismo término. A veces cuando nosotros decimos escala de paisaje, estamos pensando en, como mínimo, muchos rodales. Es decir, como mínimo estamos pensando en un conjunto de rodales, como mínimo estamos pensando en cientos de hectáreas, ¿sí? O sea, estamos pensando en una escala del paisaje como nosotros la percibimos, los seres humanos. Y esa percepción del paisaje no es adecuada para un escarabajo, para un cascarudo. Claramente no lo es. Pero no hace falta irse a un insecto. Lo del escarabajo, lo del cascarudo, al final después no lo detallé o no lo expresé, pero tenía idea de mencionarlo porque en algún momento apareció como una herramienta de gestión ecológica, la idea de especies indicadoras, ¿sí? Y muchas de las especies indicadoras que se propusieron eran coleópteros, o sea, cascarudos, escarabajos. La idea de la especie indicadora es seleccionar, porque ustedes saben que en un ecosistema forestal hay miles de especies, ¿no? Cuando miramos más allá de los árboles. Aves, anfibios, mamíferos, plantas de todos los pelajes, etc. Y bueno, y microbios, por supuesto. Además de insectos. Entonces, la cantidad de especies, si nosotros nos proponemos manejar toda la biodiversidad, eso no es posible, ni es razonable. No hay recursos suficientes, porque además los objetivos pueden ser contradictorios. Entonces la idea de especie indicadora un poco perseguía esto. Elegimos una especie que sabemos, de alguna forma, porque está científicamente demostrado, y era un trabajo de los científicos demostrar eso, que esa especie indica calidad de los ambientes, calidad del hábitat. Y muchas de las especies que se propusieron eran, como dije hace un ratito, cascarudos. Y bueno, una crítica, la primera crítica, que es por demás razonable, es que lo que sería el paisaje para un cascarudo probablemente es una parte de un rodal, o un rodal, ¿no? Estamos hablando de un cascarudo que vive en el bosque. Y dependiendo de la especie de animal de que se trate, puede tener afinidad por una especie de árboles, si estamos en bosque nativo y qué sé yo. Entonces, la percepción del paisaje es específica, y acá el término específico está usado en el término de especie, ¿sí? de la flora o de la fauna. Incluso lo pueden extender a los otros reinos si quieren, pero pensemos por ahora en la flora y la fauna nada más.
Entonces, una especie de ave no percibe el paisaje de la misma forma si es una especie que vive siempre en el interior de cierto tipo forestal, no lo percibe de la misma forma que si es un predador tope, aún siendo un ave, es un predador tope como qué sé yo, el águila arpía que hay en Misiones, que tiene una percepción del paisaje del orden de los miles de hectáreas, ¿sí? Pero no es migratoria. Y bueno, la percepción del paisaje de un ave migratoria es, bueno, es un continente entero el paisaje para un ave migratoria, ¿no? Esa es la idea de la escala que la ecología del paisaje nos enseñó a mirar con más atención. Y que cuando nosotros la vamos a usar, bueno, de nuevo, como son específicas, o sea, son las escalas apropiadas para definir el paisaje, son de una especie en particular, si nosotros estamos preocupados por la suerte del yaguareté, vamos a definir el paisaje para el yaguareté y probablemente la provincia de Misiones sea el paisaje entero para una población viable de yaguareté, con suerte, porque es muy exigente en términos territoriales el yaguareté, y que no va a ser lo mismo si nos preocupamos por una especie endémica de pájaro en la selva misionera, que probablemente ni siquiera use toda la selva misionera, porque es endémica del sur, por ejemplo, de Misiones, que las hay, que las hay. Entonces el paisaje apropiado para conservar o para preocuparse si nuestra unidad de manejo forestal incluye los hábitats apropiados para una especie endémica de la fracción austral o meridional de la selva misionera, no va a ser la misma que si la miramos para el yaguareté. Esa es un poco la idea de que no todas las especies perciben el paisaje de la misma manera, y la escala es lo importante en esto. Y por supuesto también la temporal tiene que ver, ¿no? Porque una especie longeva, qué sé yo, no sé qué tan longevas son es el yaguareté, pero alguna especie de tortuga, que las hay también. La escala temporal, si lo que nos preocupa es una tortuga, y hay tortugas en ecosistemas terrestres, ¿no? En los humedales, la escala temporal no va a ser la misma que si de nuevo volvemos con un cascarudo o con una rana, que son las otras especies que se solían seleccionar como especies indicadoras. Y bueno, que yo sepa, hay rana para todos los gustos, y hay ranas que son capaces de moverse 1000 kilómetros, por ejemplo. O sea, así que la percepción del paisaje de esa rana va a ser distinta a una rana endémica, de una pequeña fracción del territorio, que las hay también, así como el ave que acabo de determinar. No sé si le echo un poco de luz a la inquietud, Bárbara. Sí, perfecto. Perdón, me interrumpí. Una imagen satelital o algo de los rodales dentro del predio, como para nosotros poder analizarlo con una imagen. ¿Del campo Manuel Belgrano? Sí. ¿Te referís a eso? Sí. ¿El campo del plan de manejo? Sí. Nosotros en las consignas, en el PDF de las consignas, estaba hipervinculado para abrir el Maps en el campo, el Google Maps. ¿Y están identificadas cada parcela ahí con...? No, eso no. No. Y un poco, así como precisión, así adelanto, nosotros el plan de manejo lo concebimos como espacialmente abstracto. Nuestra única vinculación con la espacialidad en el plan de manejo es la distancia a los parches de bosque nativo remanente o residuales, que está dado como dato de cada rodal. Que incluso lo que les proponemos no es mapeable, ¿no? Porque esa distancia no es mapeable, ustedes no podrían mapearla. ¿Por qué hicimos eso? Lo hicimos porque lo común, lo corriente, es que si nosotros quisiéramos incorporar la espacialidad al plan de manejo para hacerlo modernamente y no dedicarle demasiado tiempo,
necesitaríamos que todos ustedes dominen el GIS. Y nosotros también, porque algunos de nosotros somos bastante quesos con el GIS. Y bueno, nosotros sabemos que eso no está garantizado para todos ustedes. Ustedes, bueno, por formación, ustedes no tienen todos universalmente una formación común en GIS. Entonces elegimos un plan de manejo espacialmente abstracto, sí, abstracto en el sentido que no hay espacialidad en el plan para nada, pero la espacialidad es tenue. Y en la ecología del paisaje la espacialidad es todo, desde ya. Por eso no podemos aplicar varias de las cosas que dijimos con profundidad. Eso quedaría para lo que viene después. Por otro lado, nosotros sí le podemos mostrar, incluso cuando hablamos por primera vez del plan de manejo, les mostramos un mapa con la distribución real de los rodales. Pero eso no les va a servir porque la distribución real de los rodales contempla cerca de 90 rodales. Nosotros lo que hicimos fue simplificar eso y por eso le propusimos alrededor de 32 rodales con otras superficies. Y eso sí, no están, digamos, si les mostramos nosotros la unidad de manejo forestal, no están esos rodales que ustedes tienen para manejar. Digamos. Sí le podemos dar, digamos, cuáles son los límites del campo que no están en el link del Google Earth, pero no sé si eso le puede servir, pero lo podemos incorporar para que lo vean. Sí, quizás se puede plantear también desde, como está planteado ahora, digamos, decir más o menos a qué distancia promedio están los parches, cuál es la superficie promedio de los parches, y hacer un análisis a partir de eso después. Esa era nuestra idea, Rodrigo, porque además hay otra cuestión, por ahí la consideramos un poco más profundamente el jueves, pero cuando se hace un plan a larguísimo plazo, los buenos planes a largo plazo no son detallados, o no son innecesariamente detallados, eso es mejor. Y un detalle que se suele sacrificar entre los primeros es la espacialidad. Particularmente para el nivel de cosecha, por ejemplo, es como que se ignora por completo. Para conservar una especie que está en peligro de extinción, supónganse que en este lugar, si hiciéramos este trabajo, más allá de, nosotros elegimos un indicador para que ustedes, que es la contribución a la biodiversidad y las 4 clases, pero si hiciéramos este plan de manejo más realista, por ahí tendríamos que usar esta herramienta que yo les presenté hace un ratito para identificar qué alto valor de conservación hay ahí. Y por ejemplo, ya me imagino, una pregunta que tendríamos que contestar es qué rol juegan esas plantaciones con los monos que hay en ese lugar, ¿no? Porque hay varias especies de monos. El aullador es el carayá también, no sé, no estoy tan seguro. Y hay dos, el carayá y el caí. Bueno, y los dos son aulladores, creo, por eso uso la palabra. Grita, otro grita. Bueno. Pero son de la zona y usan las plantaciones, y usan el bosque nativo, y tendríamos que ir a mirar si esos monos, cómo están en UICN, cómo están en la clasificación de UICN, si están en peligro de extinción, si están en poco peligro de extinción. Esa clasificación que un poco les hablé hace un ratito, son 6 o 7 clases, y para determinar, y supónganse que determinamos que para uno de esos monos está en peligro inminente, creo que esa es una de las clases, en peligro inminente de extinción. Entonces nuestro plan de manejo tendría que tomar acciones determinadas y esas no pueden ser espacialmente abstractas. Definitivamente, yo lo adelanto. No conozco mucho la autoecología de esos monos, pero estoy seguro que no puede ser espacialmente abstracta. Estoy seguro que no puede ser espacialmente abstracta. Entonces, el esfuerzo de incorporar la espacialidad al plan de manejo, yo lo reservaría para el mono y no para los metros cúbicos de madera que vamos a cosechar. Y por supuesto necesitaríamos GIS, sí o sí. Sí o sí. Por eso, un comentario de ustedes, lo último que digo, Juan, de aquellos de ustedes que se vayan a dedicar al manejo forestal,
una de las cosas que tienen que considerar como algo ya después de graduarse o antes de graduarse, pero extra obligatorio, es tener una formación más sólida en GIS. Sí, Juan. No, solamente hoy cuando mencionaste vos lo de especies indicadoras, ¿no? Que describiste qué son las especies indicadoras, solamente para aclararlo, capaz que ya lo tienen muy claro, pero que cuando vimos criterios e indicadores se hablaba de especies clave, ¿no? Que no es lo mismo, el concepto es distinto. De especies indicadoras a especies clave. Las especies indicadoras, lo que mencionó Pablo, es que son indicadores de condiciones de hábitat, y las especies clave son especies importantes en procesos ecológicos, ¿no? Que tienen que ver con la conservación. Y eso ya no hay una condición de espacialidad, sino el rol que cumple esa especie, por ejemplo, en procesos de polinización. Esas son importantes de identificar esas especies por el valor que tienen en la viabilidad de determinadas poblaciones. Pero esas son especies clave, distinto a las especies indicadoras. Esa aclaración nomás quería hacer. Bien, muy buena aclaración. Eso en la jerga que acabamos de ver sería de importancia desproporcionada. No sé si les gustó. ¿Sí? Porque tiene que ver con que algunas especies o algunos procesos ecológicos tienen componentes redundantes, esto probablemente en ecología lo vieron, y algunos procesos ecológicos no tienen componentes redundantes. Entonces, una especie clave probablemente no tenga quien la reemplace, pensando por ejemplo en la polinización de algún grupo funcional, no tiene quien lo reemplace, entonces perder esa especie o afectar gravemente esa especie puede ser muy grave para el ecosistema entero. A propósito de especies, hubo otra, para llenar el vacío, hubo otra noción que antiguamente también se proponía para la gestión ecológica de los paisajes, que era la noción de especie paraguas. ¿Sí? Especie indicadora, especie paraguas. Y la idea de la especie paraguas para la gestión ambiental es más o menos esta. Se elige una especie que es tan exigente en las condiciones de hábitat que su viabilidad como especie garantiza la viabilidad de la mayoría de las poblaciones de la fauna y de la flora silvestre. ¿Sí? Más o menos así sería la idea. Ya que lo mencioné varias veces, porque incluso era un ejemplo que se usaba, el yaguareté puede ser una especie paraguas. Es tan exigente, mantener una población viable de yaguareté requiere cientos de miles de hectáreas de bosque relativamente intacto, es muy exigente, y eso garantizaría que sus presas también tienen poblaciones viables. El yaguareté no es come de varias cosas, se alimenta de varias presas distintas, incluso cuando tiene hambre creo que hasta come yacaré, por decirlo rápidamente, ¿sí? Por supuesto no come yacaré grande, pero... y entonces si uno toma acciones de conservación para garantizarle la viabilidad a una población de yaguareté, estaría garantizando la viabilidad de la mayoría de las especies de la flora y de la fauna, ¿no? Esa es la idea de especie paraguas. Esa especie, garantizarle el éxito a una especie y la viabilidad a una especie, garantiza la viabilidad para la mayoría. Ese era otro concepto que se proponía para usar. Tiene bases razonables desde el punto de vista de la ecología del paisaje que recién vimos, y no debe ser confundido con otra noción de especie que es más de marketing, que es la especie emblema. Una especie emblema no es necesariamente una especie paraguas, y no tengo claro, pero la especie emblema por excelencia probablemente sea el oso panda. Ustedes saben que es el emblema de una organización de conservación muy importante, de WWF, y el oso panda está en peligro, es una especie así que está amenazada y todo, pero no sé si el oso panda satisface los requerimientos de una especie paraguas.
pero la especie emblema tiene otras virtudes, particularmente para las campañas de comunicación, ¿no? Que otra especie importante o clave, por ejemplo un polinizador, no tendría. Bueno, nos hemos pasado un ratito, yo no me di cuenta, perdón. Estamos en tiempo. Sí. Bien, insisto una vez más, la idea